Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo día lleno de bendiciones y que se estén ya listos y preparados para un fin de semana lleno de bendiciones también. Antes de iniciar nuestra enseñanza, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir para escudriñar tu palabra, Señor, en el entendido de que si nos reunimos todos los hermanos juntos en armonía, ahí enviarás tú bendición y vida eterna. Así que, Señor, de antemano te damos gracias porque sabemos que en esta noche tú vas a impartir sobre cada uno de nosotros bendición y vida eterna. También, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de razonamientos y argumentos falsos que se oponen al conocimiento tuyo y al conocimiento de nuestra vida eterna. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo ello te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio el poder reunirnos en esta noche para escudriñar la palabra. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Es una bendición el poder estar con ustedes compartiendo este día y a esta hora. Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio o a continuar nuestro estudio de la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y si ustedes se recordarán, el día de ayer comenzamos esta parte del estudio con la descripción de Jesús en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos del 13 al 16. Y me voy a permitir leerlo como recordatorio nuevamente. Dice la palabra, hablando Juan, el apóstol, dice: y me volví para ver la voz de Dios, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Muchas de las figuras y muchos de los símbolos que usa el libro de Apocalipsis tienen que ver con lo que se enseñaba en el Antiguo o se dice en el Antiguo Testamento. Y esta es una indicación para nosotros de la importancia que tiene no solo conocer el Nuevo Testamento, sino toda la Escritura, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. De tal manera que en el libro de Apocalipsis se funden tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo, y el Antiguo haciendo referencia a cuestiones de las cuales en el Apocalipsis haciendo referencia al Antiguo Testamento, de símbolos y de situaciones que habían sido profetizadas desde mucho antes en esa parte de la Biblia. Y además nos afirma una serie de cuestiones que también el Nuevo Testamento nos enseña y nos da a conocer. El día de ayer hablamos del significado de esta descripción de Jesús como el Hijo del Hombre.
y también hablamos del significado de las ropas que llegaban hasta los pies. Hoy solo vamos a concluir con esa parte de las vestiduras largas, porque estas vestiduras ya no son las vestiduras que Jesús usó en su ministerio terrenal. Recordemos que las vestiduras que Jesús usó en el ministerio terrenal eran las vestiduras de hombre, porque él se había despojado de toda su gloria y se había hecho hombre y como hombre siervo, entonces eran vestiduras de siervo. Pero cuando el Señor resucita, en Filipenses capítulo 2 nos recuerda que al llegar al Padre, Él recibe de nuevo toda esa gloria y aún más gloria. Así que esas vestiduras de la primera venida que representan humildad son cambiadas por vestiduras que representan la calidad de hijo de Dios. Muy bien, y esto nos recuerda también que Jesús está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, reinando sobre toda autoridad y potestad, preparándose para su segunda venida, ya no como el Salvador, sino como el juez que juzgará toda la impiedad de la tierra, tal como nos lo enseña Hechos capítulo 1, versículo 11, Hechos capítulo 2, versículos del 20 al 21, Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 13 y Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. Ayer hablábamos de que las vestiduras largas en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo en el que fue escrito el Nuevo Testamento y por lo tanto el libro de Apocalipsis, las vestiduras largas significaban realeza, dignidad, honra, una posición de autoridad, etc. Y esto hace alusión a ciertas características y cualidades de Cristo. La primera nos recuerda que Él es el Todopoderoso. Y esto nos lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis 15, versículo 3, Apocalipsis 19, 6, Apocalipsis 19, 15, Apocalipsis 21, 22. Hay una sola cita en el Nuevo Testamento que se refiere a Jesús como el Todopoderoso y está en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. De ahí todas las demás citas se usan para Cristo en el Apocalipsis, haciendo referencia a su poder de ordenar, de juzgar, de gobernar, etc. Y que lo hacen conjuntamente el Padre y el Hijo, por cuanto Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y eso también nos indica que la unicidad del Padre y el Hijo, es decir, que las mismas características, las mismas cualidades, el mismo carácter, el mismo poder, etcétera, con la diferencia nada más de que cada uno de ellos tiene una función diferente. O sea, nos hace recordar estas vestiduras largas que Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso, así como es el Hijo de Dios santo, sabio, omnisciente, omnipresente, bueno, justo, amoroso, lleno de misericordia, de gracia y también de santidad y del acompañante de la santidad que es la ira. La ira de Dios, la ira que aborrece el pecado y juzga el pecado en todas sus manifestaciones. Así que esto nos recuerda también que el Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra que le ha sido dada por el Padre, y también que Él sostiene o sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como nos lo enseña Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Otra característica que nos recuerdan esas vestiduras largas es que Jesús
es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una nominación de Jesús que en la palabra de Dios se aplica únicamente al Padre y al Hijo, a pesar de que habían reyes que eran muy poderosos y que tenían bajo su mando, bajo su autoridad a otros reyes. Nunca la palabra de Dios nomina a uno de estos reyes terrenales como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una nominación exclusiva para el Padre y para el Hijo. Las 3 veces que se usa esta expresión en el Nuevo Testamento es en relación a la soberanía, gobierno y juicio que ejerce el Señor Jesucristo, derivado de toda la autoridad que le ha dado el Padre en el cielo y en la tierra, como nos lo enseña también en Mateo capítulo 28, versículo 18, que toda autoridad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Esto nos habla de el hecho de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos indica que Él es el gobernante supremo de toda la creación y que toda la creación la tiene bajo su dominio, bajo su control, y que además de ello, Él es soberano. ¿Qué implica eso para cada uno de nosotros? Implica para sus hijos que nosotros podemos confiar plenamente en el Señor y en el gobierno que Él está ejerciendo sobre la creación. Recordemos que en Hechos capítulo 2, versículo 34, nos dice que el Señor Jesucristo fue hecho Señor de todo. Esto quiere decir el que manda, el que controla y el que actúa soberanamente. Pero ese actuar soberanamente está también relacionado con el hecho de que Dios y el Señor Jesucristo son santos, justos, buenos, perfectos, verdaderos, magnánimos, misericordiosos, llenos de amor y santos. O sea, todo lo que Jesús permite, controla, es porque es santo, bueno, justo, y por lo tanto nosotros podemos confiar en toda circunstancia de nuestra vida en lo que Él está obrando. Eso significa exactamente lo que nos dice la palabra de Dios, y es un recordatorio para nosotros de lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que todo obra para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Todas las cosas que Dios permite en nuestra vida es porque al final de ellas van a ser cosas buenas para cada uno de nosotros. Recordemos que la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es buena, agradable y perfecta, aunque en algunos momentos puede no gustarnos, puede parecernos que no es lo perfecto a nuestro propio juicio, pero desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de los planes que Dios tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, esas cosas van a resultar en algo bueno para nosotros. ¿Y qué es eso bueno para nosotros? El carácter de Cristo formándose en nosotros y por ende también una vida abundante, una vida plena, una vida llena de bienestar. Cuando el Señor está permitiendo circunstancias que a nosotros no nos agradan, circunstancias que a nosotros no nos gusten, es porque el Señor está trabajando en algún área de mi corazón para perfeccionar esa área, para liberarla de todas las fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de la vida eterna que tenemos en Él. Por lo tanto, aunque duela, aunque moleste, aunque nos incomode, esas cosas son parte del plan de Él para que nosotros seamos perfeccionados a su imagen y que además vivamos la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Y esto nos lo enseña Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo del 9 en adelante. Dice, bueno, desde el 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, ya aquí vemos que el resultado de todas esas cosas que pueden ser un padecimiento en nuestras vidas, después de un momento, después de un tiempo, el Señor las va a hacer obrar para bien nuestro, de manera que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Él, y por ende en esa vida plena, vida abundante, vida de bienestar que Él tiene para cada uno de nosotros. También en el mismo libro de Primera de Pedro, pero en el capítulo número 1, en el versículo 6, la palabra de Dios nos habla precisamente de esos padecimientos que Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su bondad y perfección permite para cada uno de nosotros, para que seamos perfeccionados y tengamos un crecimiento en esa vida plena, en esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Y le voy a leer, dice del versículo 1 al versículo, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos del 6 al 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, aquí la palabra claramente nos está indicando varias cosas que son importantes. Nos está indicando como fue la indicación que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos en Juan capítulo 14, de que en el mundo íbamos a sufrir aflicción, pero que no temiéramos, porque Él había vencido al mundo, y porque estamos en Él, nosotros también venceremos esas aflicciones que puedan venir a nosotros. Número 1. Número 2, lo que la palabra nos está diciendo acá es que, y es un aliento para nosotros, es que esas pruebas o esas aflicciones o esos padecimientos van a ser por un poco de tiempo, y porque son necesarios para nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea perfeccionada. Y al ser perfeccionada nuestra fe, obviamente está siendo perfeccionada esa vida eterna que tenemos aquí en la tierra. Es para que tengamos acceso a un nuevo nivel de vida eterna, a un nuevo nivel de plenitud, a un nuevo nivel de prosperidad, a un nuevo nivel de abundancia, a un nuevo nivel de bendición en nuestras vidas. Así que cada vez, miren, le voy a dar un consejo derivado de la experiencia. Cada vez que estemos pasando por una aflicción, en lugar de quejarnos, en lugar de renegar de ella, en lugar de tratar de huir de ella, la pregunta que nos deberíamos hacer es: Señor, ¿qué quieres tú perfeccionar en mí a través de esta situación?
a través de esta aflicción, a través de esta prueba. Señor, muéstrame qué es lo que quieres trabajar en mí. ¿Qué es lo que tú estás perfeccionando en mí? ¿Qué son las cosas que hay en mi corazón que tú quieres sacar de ahí? Para que mi corazón sea mucho menos engañoso y perverso de lo que hoy es. Porque recordemos que en nuestro corazón hay como dos partes. Una que ya ha sido renovada, perfeccionada en Cristo Jesús, y otra que todavía es una parte engañosa y perversa que traemos arrastrada de los tiempos en los cuales nosotros no conocimos al Señor. Y siempre, en toda circunstancia que nos moleste y nos inquiete o nos desagrade, siempre el Señor quiere trabajar en esa parte perversa y engañosa de nuestro corazón para irla eliminando. No lo hace de golpe porque sería sumamente doloroso para nosotros, y una situación de aflicción donde está tratando con una cosa a veces nos descontrola y a veces nos hace sentirnos muy mal. Imagínense si lo sacara todo de golpe. Entonces el Señor va preparando las cosas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra fe, para que cuando lleguen esos momentos de aflicción los podamos enfrentar de una manera victoriosa. Él siempre, yo tengo un dicho que lo aprendí hace muchos años y que he visto que es realidad en mi vida. Y es que el problema no es el problema. Lo que nosotros estamos viendo como problema no es el verdadero problema. El verdadero problema está en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. El problema de nuestro corazón, porque recordemos que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará día a día hasta el día de Jesucristo. Entonces Él está perfecto a través de las aflicciones, a través de los padecimientos, a través de esas circunstancias que nos molestan, nos inquietan, nos afligen, etc. Lo que Él está evidenciando o lo que Él está sacando a luz es lo que realmente hay en nuestro corazón que nos está estorbando para vivir una vida más plena en el Señor Jesucristo. Otra cosa que he aprendido, y es que en estas situaciones generalmente el Señor cierra puertas y abre puertas. Las puertas que el Señor está cerrando son puertas que las está cerrando para nuestra protección. Él sabe lo que hay detrás de esa puerta, lo que hay detrás de esa situación si continúa, y el Señor nos está cerrando esa puerta aunque nos duela, porque Él nos está protegiendo de daños. Mientras que cuando Él nos está abriendo una puerta es porque Él a través de esa puerta quiere que pasemos a través de esa puerta para recibir bendición. Lo único que hay que tener cuidado es que tengamos el discernimiento de tomar la puerta correcta, la puerta que realmente Dios está abriendo, porque recordemos que el diablo es engañoso y nos va a querer plantear otra puerta a la par para ver si nosotros tomamos esa puerta. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios también en 2 de Corintios. Dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación o la prueba, el Señor nos va a dar la salida. Entonces, necesitamos estar atentos a esa salida. ¿Vamos a ser probados? Sí, vamos a ser probados. Eso es algo innegable. Quien predique que la vida del creyente es una vida sobre un lecho de rosas, nos está engañando. Realmente la vida del creyente es una vida de oposición, una vida en la cual vamos a enfrentar aflicciones, como las enfrenta el mundo también. En el mundo los problemas, muchos de los problemas que nosotros enfrentamos también los enfrentan ellos, y aún peores, y enfrentan un problema aún mucho peor que el que nosotros enfrentamos, que es el de la muerte eterna. Nosotros a través de estos padecimientos, aflicciones y problemas vamos camino a la vida eterna, mientras que ellos van camino a la muerte eterna.
Por eso a mí a veces me molesta cuando oigo a algún cristiano que dice que cuando estaba en el mundo le iba mejor. Eso no es cierto. En el mundo tal vez terrenalmente le podía ir mejor, pero le estaba yendo peor porque cada día se estaba hundiendo más en el camino que lleva a la perdición, en ese camino ancho y en esa puerta amplia de la que habla Jesús que lleva a la perdición. Así que lo que nosotros necesitamos en estas pruebas, en estas aflicciones, en estos padecimientos, es recordarnos de la soberanía de Dios que lo está permitiendo, pero también de la bondad de Dios que lo está permitiendo para perfeccionar nuestro corazón, para que podamos vivir una vida de mayor calidad aquí en la tierra y encaminarnos a una mejor eternidad. Así que podemos estar confiados y concentrarnos no en el problema, no en lo que nosotros vemos como problema, sino concentrarnos en lo que está en nuestro corazón que nos está molestando, porque esa es la verdadera raíz de todos los problemas. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina, porque eso es lo que sale de nuestro propio corazón. Entonces ese dolor, esa aflicción, ese padecimiento que estamos enfrentando está saliendo del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón engañoso y perverso hay algo que está molestando, y eso es un indicador, ese problema es un marcador de lo que nosotros necesitamos fortalecer en el espíritu, en nosotros mismos. Algunas veces es la fe, otras veces va a ser la perseverancia, la paciencia, otras veces va a ser el amor, otras veces va a ser el gozo, en fin, muchas cosas. Hay algo que he aprendido y que le quiero compartir también a lo largo que he aprendido a lo largo de mi vida cristiana y que me ha servido muchísimo. Cuando el Señor quiere que nosotros desarrollemos el amor hacia los demás, nos va a mandar gente que no es fácilmente de amar. ¿Para qué? Para que ejerzamos ese fruto del Espíritu en nosotros, para que muramos a nosotros mismos, que a esa parte engañosa del corazón que no quiere amar, al que no es merecedor de amor, y nos lo va a poner enfrente para que lo amemos, aunque no sea merecedor de amor. Aquí no se trata de amar a quien merece ser amado. Aquí la palabra de Dios nos enseña que amemos a todos por igual, incluso que amemos a nuestros enemigos. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema en el corazón de amar a una persona, es simple y sencillamente porque el Señor está trabajando en nuestro corazón en aquellas cosas que nos hacen rechazar a la persona, y está desarrollando el fruto del Espíritu en nosotros. Igual, cuando necesitamos paciencia, desarrollar paciencia, el Señor nos va a traer a nuestra vida personas que nos van a hacer o que nos pueden hacer perder la paciencia. ¿Para qué? Para que nosotros ejerzamos esa paciencia, para que nosotros desarrollemos ese fruto del Espíritu que está en nosotros, que se llama paciencia. A veces el Señor permite, Él no las manda, pero Él permite tentaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que desarrollemos el dominio propio. A veces el Señor pone delante de nosotros situaciones donde quisiéramos tomar venganza, o donde quisiéramos que le fuera mal al otro, y eso lo que está haciendo es desarrollar en nosotros, o es la oportunidad de desarrollar en nosotros el fruto de la benignidad y de la bondad. La benignidad es algo de nuestro corazón, y la bondad es la expresión de esa benignidad saliendo de nosotros hacia el otro. Entonces muchas veces
hay personas que nos hacen perder la paciencia, que nos quisieran dirigir a no ser benignos, a no ser bondadosos, a querer el mal para esa persona o para esa situación, y lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, nos está mostrando eso de nuestro corazón para que desarrollemos ese fruto de la bondad y de la benignidad. ¿No es fácil? No es fácil, pero nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Jesús mismo nos dijo que no. Primero, porque íbamos a sufrir aflicción en el mundo, y segundo, porque Él nos enseñó en Mateo capítulo 11, versículos del 12 en adelante, si no estoy mal, que el reino de los cielos sufre oposición y que solo los valientes, los esforzados, los perseverantes son los que lo arrebatan. Así que implica una batalla, una lucha. De hecho, por eso está la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, y por eso también 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y es el Todopoderoso que en una circunstancia que nos está molestando, afligiendo o nos está llevando a padecimiento, o es una situación contraria a nosotros, Él la está permitiendo porque la va a hacer obrar para bien nuestro, para llevarnos a una vida más plena en Él. Así que esto nos puede, tanto el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, y Segunda de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, son pasajes de aliento para que en medio de las circunstancias que nos son contrarias, nosotros nos aferremos al poder, a la bondad, a la misericordia, a la benignidad y al poder del Señor, para podernos revestir de todo ello y pasar a través de esa prueba, padecimiento, tentación o lo que sea, y salir en victoria, y recordando que es por poco tiempo, y vamos a experimentar algo también en eso. A nosotros nos va a parecer una eternidad. Sin embargo, cuando salgamos de la prueba y veamos para atrás, vamos a ver que se tardó 1 mes, 2 meses, tal vez 3, 6 meses, pero al final no fue tan larga como nos parecía en el momento en el cual estábamos adentro de esa prueba. Y vamos a ver perfectamente que el resultado de esa prueba, el resultado de pasar esa prueba, va a ser frutos apacibles de justicia. Vamos a experimentar victoria, plenitud, fruto del Espíritu, carácter, etcétera, de unas nuevas maneras. Así que este recordatorio, estas vestiduras largas que son el recordatorio de que el Señor Jesús es el Todopoderoso, es un aliento para nosotros a través de la prueba, a través de los momentos de tribulación, y por eso fue escrito en el libro de Apocalipsis. Recordemos que el libro de Apocalipsis era para fortalecer la fe de la iglesia en el momento por el cual estaba pasando, que era un momento de persecución contra ellos. Otra cosa que nos recuerdan esas vestiduras largas de Jesús, o que nos deberían recordar esas vestiduras largas de Jesús, es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reina sobre todo. Es más, aunque algunas enseñanzas de algunos grupos de la cristiandad hacen parecer al diablo como un diablo muy poderoso que nos puede vencer, necesitamos entender que Jesús tiene bajo control al diablo. Lo tenía antes de la crucifixión,
Porque si ustedes se recuerdan, cuando el diablo quería probar a Job, le tuvo que pedir permiso, tuvo que tener el permiso de Dios. De mucho más ahora. ¿Por qué razón? Porque ahora el diablo en la cruz del Calvario fue despojado, vencido, derrotado y exhibido públicamente por el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor, y se recuerdan que en el ministerio terrenal de Jesús, aún antes de la crucifixión, los demonios se rendían delante del Señor. Los demonios le rogaban al Señor que no los atormentara. Imagínense ahora mucho más. Ahora, si no se mantienen en la línea que el Señor les pueda permitir, porque Él quiere lograr a través del trabajo del diablo y de los demonios algo de bendición para nosotros, imagínense el nivel de tormento que experimentarían esos demonios si desobedecieran los límites que el Señor les pone. Sería terrible. Y el diablo ya lo sabe y los demonios ya lo saben. Entonces los demonios son obedientes a esos límites que el Señor le pone. Por eso es que la palabra nos enseña que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Por qué? Porque el Señor le está poniendo un límite al diablo, que el Señor sabe que cuánto podemos resistir, y ese límite se lo pone para lograr y le permite actuar dentro de ese límite, porque el Señor va a lograr por su Espíritu Santo en nosotros una victoria para nosotros en cuanto al carácter y en cuanto a la plenitud de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces podemos confiar plenamente en el Señor, que nada de lo que vayamos a enfrentar nos va a vencer, recordando también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, aunque duela, podemos sostenernos en medio de las pruebas. Y mire, yo le podría contar cualquier cantidad de pruebas por las cuales haya pasado, y siempre lo que me ha sostenido y lo que me ha llevado al final de eso es ese pensamiento: el Señor está en control, no voy a ser vencido, aunque duela, no voy a ser vencido, voy a confiar en la misericordia, en el amor, en la perfección, en la soberanía y en el poder del Señor. Y le pregunto: Señor, ¿qué es lo que tú quieres tratar en mi corazón? Y entonces se hace, sabiendo lo que Él está tratando en mi corazón, se me va a hacer muchísimo más fácil la prueba, porque en lugar de estarme fijando en el problema, me voy a fijar en lo que necesito que sea establecido en mi corazón por el Espíritu Santo para vencer esa prueba o esa tribulación. Y lo tercero que nos recuerda estas vestiduras largas son, si recordamos en el libro de Éxodo, cuando el Señor instruye de las vestiduras para los sacerdotes, les instruye que sean vestiduras de lino y vestiduras blancas y vestiduras largas, y esto nos recuerda. Las vestiduras largas de Jesús nos llevan a ese momento y nos recuerdan que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él está intercediendo por todos nosotros todo el tiempo, como nos lo enseña la palabra en Hebreos capítulo 4, versículos del 15 en adelante. Y lo vamos a leer para que todos juntos lo recordemos. Dice la palabra, en realidad desde el versículo 14 al versículo 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ojo, porque aquí hay una clave importante. La primera, o hay varias claves importantes. La primera es que Jesús está intercediendo por usted y por mí todo el tiempo. La segunda es que Jesús no ignora de ninguna manera nuestras debilidades y nuestros puntos flacos. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza humana, solo que Él no pecó, pero Él ya sabe por dónde es que viene el diablo para tentarnos, número 1. Número 2, Él es el Todopoderoso para fortalecernos precisamente en esas áreas donde el diablo nos está tentando. Y número 4 o 3, tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar la gracia y la misericordia suficientes para el oportuno socorro. Oportuno, o sea, el Señor nunca llega tarde. El Señor nunca se atrasa. El Señor llega en el tiempo justo, en el tiempo perfecto para darnos la victoria. Entonces, en medio de la circunstancia, podemos estar absolutamente seguros de las circunstancias negativas, podemos estar absolutamente seguros que el Señor se va a hacer presente en nuestras vidas en el momento exacto, que nuestra fe va a ser probada, va a ser estirada, va a ser ensanchada a través de la prueba, a través de la paciencia, para que veamos el oportuno socorro del Señor en todo momento. Así que no tenemos ninguna razón para afligirnos en medio de una prueba. Sí, duele, sí. Nos puede generar incertidumbre, sí. Nos puede generar ansiedad, angustia o algo así, sí. Pero, no deberíamos dejar dominarnos por esa cosa. ¿Por qué razón? Porque si nos genera dolor, el Señor es nuestro sanador de todo dolor. En Él encontramos sanidad. Si nos genera angustia, ansiedad o estrés la situación, podemos recordarnos que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto, y que además de ello, Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. O sea que esa situación no nos va a vencer, ni nos va a hundir, ni nos va a derrotar. De esa situación vamos a salir a un nivel mayor de cómo estábamos. Y número 3, en cuanto a cualquier otro sentimiento negativo en el cual nos podamos ver envueltos en medio de una situación, recordemos lo que dice la palabra y nos lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, lo que el Señor nos está pidiendo en esos momentos de aflicción es que nos refugiemos en Él, no en el problema, no en las circunstancias, no en las personas que nos pueden estar ocasionando el problema, sino que nos refugiemos en Él en dos situaciones muy específicas. Manso y humilde. ¿Qué significa manso? Manso significa poner nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, esas cosas que salen del yo como emociones incontrolables, las pongamos bajo control. Esa naturaleza salvaje del corazón, de esa parte del corazón engañosa y perversa, que sea domesticada, que sea puesta bajo control, y en lugar de obrar en nuestra contra, se tranquilice. Número 1. Y humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque todo lo que nos moleste, nos trabaje y nos cargue es porque está molestándole a ese ego que quiere autogratificación y autoexaltación y no la está logrando. Entonces necesitamos
renunciar a ese yo, renunciar a esa autogratificación, a esa autoexaltación, para que nos podamos someter con gozo, con alegría al yugo del Señor. ¿Y cuál es el yugo del Señor? La obediencia a su palabra. Así que todo esto nos recuerda, estas vestiduras largas nos recuerdan en todo momento que tenemos, que el Señor es el Dios todopoderoso, que todo lo tiene bajo control y que podemos permanecer en medio de la tempestad, firmes en Él, y vamos a salir avantes. Como dice la parábola de los dos cimientos, se recuerda que uno de los cimientos es la arena, y la arena es movediza, y entonces van a venir vientos, tempestades, inundaciones, tormentas, y se va a llevar la casa. Pero nosotros, si estamos edificados sobre el fundamento de Cristo, sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán inundaciones, vendrán tormentas, pero permaneceremos firmes, porque nuestra firmeza está en el fundamento inconmovible de Jesucristo, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que podemos vivir nuestras vidas en plena paz, aún en medio de la tormenta. Y Jesús nos da un ejemplo de esto maravilloso. Iba en la barca con sus discípulos, y de repente surge una tormenta, y los discípulos comienzan a afligirse. El Señor sabía que había una tormenta, pero Él estaba en paz en medio de la tormenta. Cuando los discípulos llegan al máximo de la aflicción, lo despiertan. ¿Y qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. Y se levanta y calma la tormenta. La pudo haber calmado desde el principio, pero sin embargo permite que la tormenta dure durante un tiempo para que los discípulos aprendieran de fe, aprendieran de confianza en Dios, aprendieran del poder de Dios para vencer sus circunstancias, para que crecieran en su fe, para que en las siguientes tormentas no se afligieran como se afligieron en estas, sino que recordaran el poder de Él calmando la tormenta en el peor de los momentos. Y sabe una cosa, por mi experiencia, miren, en mis altas y bajas, pero tengo más de 50 años de conocer al Señor, de haberle entregado mi vida al Señor. Y he pasado por innumerables tormentas, he sido hijo pródigo, he cometido muchísimos errores, etcétera, etcétera. Pero de algo me he dado cuenta que le quiero compartir. En el peor momento de la tormenta se presenta el Señor y me ha liberado de eso. Cuando ya estoy viendo que la tormenta está en el peor de los momentos, y cuando ya mis fuerzas para tener paciencia, para soportar lo que está sucediendo, se me está terminando, el Señor en ese momento actúa y trae una calma. Del peor de los momentos al mejor de los momentos en un instante. Y trae calma, trae paz, trae victoria, trae gozo. Así que lo único, yo de lo único que me puedo, lo único que le puedo decir es que si algo he aprendido en medio de las circunstancias adversas es a confiar en el Señor, que Él tiene el control absoluto por muy difícil que se vea la situación, y en segundo lugar, a mantenerme pacientemente y perseverantemente en el Señor, porque sé que el Señor, aunque la tormenta llegue a su máximo nivel, Él va a intervenir. Y tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo maravilloso esta semana.
que a mí me impresionó. A mí me impresionó, verdaderamente. Yo no sé si usted se percató o no. Pero esta tormenta Iota, que fue la última, fue de nivel 5, grado 5. Eso significa la peor tormenta posible que puede haber de ese tipo. Estaba en el máximo nivel. Incluso algunas de las fotos que vi, tanto de la cuestión satelital como del avance del huracán en tierra, eran fotos que asustaban, y realmente debían asustar, porque era la mayor de las tormentas posibles. De hecho, algunos meteorólogos estiman que si esta no es la peor de las tormentas que ha habido, es una de las peores. Sin embargo, me impresionó el hecho que en un día, en 24 horas, esa tormenta en su máximo nivel llegó a ser una tormenta en el mínimo nivel. ¿Por qué razón? Bajó 7 grados, bajó 6 grados, porque estaba en grado 5. Dejó de ser huracán, o sea que bajó 5 grados. Se convirtió en una tormenta tropical, 1 grado más, pero en 24 horas ya era una depresión tropical, o sea, 6 grados. Bajó 6 niveles en 24 horas. Bajó un nivel cada 4 horas en promedio, ¿sí? Eso nos indica del poder de Dios para calmar la tormenta. No lo hizo en un instante, pudiera haberlo hecho. Lo acaba de hacer también esta misma semana con otra tormenta que se estaba formando detrás de esta Iota, que era la capa, una que se llamaba, y habían puesto capa, la deshizo en un momento. Se temía otro huracán de una magnitud muy fuerte y en un abrir y cerrar de ojos el Señor la calmó, la terminó. O sea, así es en las tormentas que enfrentamos en nuestras vidas. Las tormentas que enfrentamos en nuestras vidas son tormentas que el Señor las va a calmar en el peor de los momentos según nosotros, pero va a ser en el mejor de los momentos desde la perspectiva de Él, y Él va a ser glorificado en nuestras vidas y nuestra fe va a ser perfeccionada, nuestra confianza va a ser perfeccionada, vamos a crecer en un montón de áreas, en paciencia, perseverancia, en gozo, en paz, en amor, en bendiciones, en carácter, en todas las áreas de nuestra vida. Así que no le demos bienvenida a las tormentas de nuestra vida, ni las busquemos, pero eso no implica que nos angustiemos, nos asustemos. Recordemos que el Señor es el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, nuestro sumo sacerdote. Como Dios Todopoderoso y como Rey de Reyes, Él tiene control de todo lo que nos está pasando y no nos va a pasar nada que sea más allá de nuestras fuerzas, de lo que podemos resistir. Y cuando estemos en ese momento, el Señor nos va a dar la puerta de salida, calmando la tempestad. Así que, mis amados hermanos, ánimo, no importa las situaciones que estemos atravesando hoy o que podamos atravesar en el futuro, esas situaciones solo van a traer un mayor peso de gloria a nuestras vidas. Porque el Señor está en control, el Señor por su Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para perfeccionarnos cada día, para llevarnos hasta la perfección total en el día de Jesucristo. Así que, mis amados, ánimo, no se desanimen, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en Él somos más que vencedores, en Él tenemos la victoria completa sobre cualquier situación y circunstancia de nuestra vida, y cualquier situación negativa es solamente algo temporal. Y recuerde, el problema no es el problema. El problema verdadero está en nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, hemos terminado en esta noche. Ya no me da tiempo para entrar en una siguiente característica del Señor. Lo haremos el próximo... Lo vamos a hacer el próximo lunes.
Iba a comenzar las transmisiones este fin de semana de sábados y domingos, pero no tuve respuesta de si les interesaba que tuviéramos sábado y domingo. Solo tuve una, así que lo vamos a dejar para la semana entrante. Y vamos a tener nuestra próxima transmisión el lunes a las 8 de la noche. Mientras tanto, le quiero hacer unos recordatorios antes de que terminemos la transmisión. Son los recordatorios de siempre. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, entonces por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. La próxima la vamos a tener el lunes a las 8 de la noche. Si usted quiere sábado y domingo, puede entrar a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar muchas más enseñanzas, aparte de que ellas ya llevan su bosquejo incorporado para que usted la pueda oír y pueda leerla y tenga las referencias cuando está viendo el video. En cuarto lugar, si usted va a salir el día de mañana o el fin de semana, salga, no hay problema, pero tome sus precauciones, mantenga las precauciones, mantenga el uso de la mascarilla correctamente, lávese con jabón y de ese jabón especial con gel y alcohol las manos cuantas veces sea posible que lo haga, y además de ello mantenga una sana distancia si se va a relacionar con otras personas. Pero se va a proteger usted, va a estar protegiendo a su familia y nos va a proteger a todos los demás. Así que no tengo más que decirles, más que orar para terminar esta transmisión y bendecirles a usted y a toda su familia. Así que le voy a pedir que me acompañe en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has permitido, Señor, de escudriñar las riquezas de tu palabra, Señor, con un solo tema, el tema de tus vestiduras largas, Señor. Gracias, Padre, porque esto ha fortalecido nuestra fe, nuestra confianza en ti como el Dios Todopoderoso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro sumo sacerdote que tiene control de nuestras vidas para cualquier situación que podamos enfrentar, Señor, y has fortalecido nuestra fe para poder enfrentar todos los retos que tengamos en nuestra vida, entendiendo que lo que tú estás trabajando a través de esas circunstancias, Señor, es en nuestro corazón. Danos la sabiduría, Señor, para permanecer afirmados, establecidos y perfeccionados en tu palabra, Señor, en medio de esas circunstancias, que pongamos nuestro cimiento, Señor, nuestros pies sobre la roca, que es Cristo y la palabra, Padre. Señor, también en esta hora entramos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está preso en mentiras, argumentos y razonamientos falsos, Señor, que nos impiden conocerte y vivir una mayor plenitud de vida eterna. También, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, proveyendo cualquier necesidad, Señor, fortaleciendo al que está debilitado, levantando al que está caído, extendiendo tu manto de alegría sobre aquellos, Señor, que están pasando por emociones y o momentos de aflicción o de emociones negativas, Padre. Y te pedimos también, Señor, que tu óleo de gozo sea derramado en el corazón de cada uno de nosotros para cambiar cualquier lamento en danza, cualquier tristeza en alegría, cualquier lágrima en sonrisas y cualquier duelo en fiesta, Señor. Que traigas a ti, Señor, a todos aquellos miembros de nuestra familia que todavía no se han convertido a ti de todo corazón, Señor, basados en tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Y a todos, Señor, danos cada día una mayor hambre y sed de ti. Que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti, Señor, y trabaja en cada uno de nosotros y en nuestros corazones para convertirnos, Señor,
y transformarnos en esa novia por la cual tú vienes, una novia santa, limpia, sin mancha, sin arruga, gloriosa, Señor, y que podamos compartir la eternidad contigo como la novia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también te pedimos que bendiga, Señor, estos días, el sábado, el domingo y el lunes, Señor, que nos fortalezcas, que nos des descanso, que sean días, Señor, en los cuales nos gocemos y nos alegremos en ti, porque son los días que tú has hecho para ello. Que bendigas la obra de nuestras manos y todo lo que hagamos, Padre, y que nos des un tiempo de descanso reparador también, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros, por poder escudriñar juntos la palabra, y que tengan una linda noche, un lindo fin de semana, y que todo les salga bien. Y un abrazo para todos ustedes. Bendiciones.